cubano en Moscú, es decir, que es un alto funcionario del régimen, cualquiera no es embajador en Moscú, no ha sido en los 64 años. Faure Chomón lo fue. Faure Chomón, Julio García fue también, ¿cómo se llamaba aquel? El que fue jefe ideológico del partido, ahorita me acuerdo. Históricamente han sido grandes figuras del régimen las que han pasado por Moscú, sea en la época de la Unión Soviética, sea en la época de Rusia. Y el hecho es que el embajador cubano en Moscú, el embajador actual, Julio Antonio Garmendia Peña, le ha dicho, no se lo dijo a un periodista, no se lo dijo a una agencia occidental de noticias, se lo dijo a la agencia oficial de noticias de Rusia, RIA Novosti. Le dijo lo que tú acabas de citar y lo digo tal cual, como él lo dijo. Cuba no tiene objeciones en la participación legal de sus ciudadanos en lo que llamó el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial, cabe señalar, que es una frase de Vladimir Putin para señalar sus ambiciones como las de China de cambiar el orden global que existe en este momento después de la Segunda Guerra Mundial. Y añadió, no tenemos nada en contra de los cubanos que quieran firmar, repito, que quieran firmar un contrato y participar legalmente con el ejército ruso en esta operación militar. De nuevo, operación militar especial es como Vladimir Putin calificó. Y la prensa castrista. Y la prensa castrista antes del 24 de febrero del 2022 a esta invasión a Ucrania. Y dijo, por último, no nos oponemos pero nos oponemos a la ilegalidad y a estas operaciones ilegales que no tienen nada que ver, acuérdate que ellos hablan en un lenguaje rocambolesco, claro, que no tienen nada que ver con el ámbito legal. Es decir, si ahora el gobierno cubano autoriza o se hace de la vista gorda que Andrés Reinaldo, ciudadano de La Habana Vieja, viaje a Rusia bajo un contrato de merceranismo, porque el gobierno cubano lo acaba de decir, o sea, nos oponemos a cualquier acción de mercenario. Cuba no ha apostado por eso. No, Cuba apostó históricamente por los intervencionismos desde el mismo año 59, en la presencia en Panamá, la presencia en República Dominicana, y de ahí para allá la lista es larga. Dice que Cuba no se opone. Si legalmente el señor Andrés Reinaldo decide ir a Rusia, firmar un contrato, inscribirse con el ejército ruso para la invasión ucraniana. Esto es legal. Entonces, esto tiene dos patas. Juan Manuel, desde el día número 1 que empezamos a seguir esta historia hace varias semanas, nosotros dijimos, y lo dijiste en tu programa de televisión, no es posible que ciudadanos cubanos estén participando con el ejército ruso en esta operación de invasión sin la anuencia o por lo menos el consentimiento o la vista gorda, yo digo siempre sea por omisión o por comisión, del régimen castrista. No es posible. Yo digo más organizado. Ok. Además, sin el consentimiento del ejército ruso. Pero pero si nosotros revelamos el nombre del jefe militar. Todos los encuentros esos que hubo entre los altos jerarcas del Ministerio del Interior. Pero además, el otro día en tu programa pasamos los pasaportes casi de 199, según Ciberresistencia había revelado, cuando logró meterse en la computadora del reclutador de Antonovich. Dicho eso, ¿te acuerdas que nos tomamos el trabajo de sacar, bueno, ¿y de qué provincias serán? 9 provincias contamos, pero todos salieron o por Cayo Coco o por Varadero, por el mismo punto. ¿Es esto o no un sistema organizado? Número 3, y lo último. Cuba dice que ha arrestado 17 personas pero no las ha mostrado. No las ha mostrado. Claro. Ayer el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, que yo siempre digo que de cubano tiene poco porque es muy pesado. Los cubanos no somos pesados, somos ligeros. Siempre andamos con el humor, con algún chiste. Bueno, Fidel era un pesado. Fidel era un pesado. Totalmente. Tienes toda la razón. Fidel no cantaba ni el himno nacional. Hasta los chistes le quedaban mal. Hasta los chistes le quedaban mal. Bueno, decía... En la tribuna se transformaba, pero en la vida real es otro tema. No vamos a desviarnos. A lo que voy es que Cuba dijo
que había arrestado a 17 personas, que nos ha mostrado, y que las penas eran tantas, de 30 años, cadena perpetua, hasta fusilamiento por el tema de tráfico humano, etcétera, etcétera. Bueno, pero el embajador cubano está diciendo otra cosa. El embajador cubano está diciendo, sí, pueden ir a participar en esta invasión. Y número 4, y lo más importante, esto sitúa una vez más a Cuba al lado de Rusia. Mi pregunta es... Y en una aventura militar. Y en una aventura militar internacional. Entonces, esta es para mí la noticia del día en cuanto a Cuba. Cuba ha confirmado... a nivel internacional. Cuba ha confirmado su participación. Es la primera y es la primera guerra europea después de 1945. Esto no es un conflicto cualquiera, no es ni siquiera. No, estuvo en Kosovo, que sí, pero era el desmembramiento de una nación. Nagorno-Karabaj. Sí, pero no una de las potencias, de las 4 potencias fundamentales. No un miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Exactamente. que es Rusia, y otro que es China, que le traquetea la malanga. No, pero bueno. Cuba, a ver, esta noticia es... Hay tantas cosas que decir, discúlpame, sobre esa noticia. Número 1, el tratamiento del resto de nuestros colegas internacionales y de la prensa a los periodistas de Miami. Bueno, no, debo decir que en el caso de Wall Street Journal fue el único medio grande que nos citó y que nos ha llamado. Hoy tu amigo José de Córdoba de nuevo me llamó que entiende y me dijo, ¿qué razón tenían ustedes? Y han seguido la historia y van a sacar mucho, según me han contado. Bueno, fíjate. El primer día que me acuerdo que estaba llamando la BBC, y yo le dije a Miguel, atiende a la BBC porque tengo una bronca con la prensa española, que es con la que más relación tengo yo, con 2 o 3 periódicos que me tomaba horas porque parecía que me estaban cuestionando a mí. O sea, yo era casi el tipo que había enviado a las tropas. ¿Y de dónde tú sacaste esa noticia? A ver, ¿y qué pruebas tú tienes? Digo, oye, me gustaría que llamaras ahora a la Cancillería castrista y con esa misma energía le preguntaras, y con ese mismo énfasis. No, ayer nadie preguntó en la conferencia de prensa que se hizo en La Habana para anunciar, porque todo esto, ojo, es dicho en vísperas de que mañana se inaugure la reunión del grupo de los G77 plus China, cuya sede es La Habana, y Díaz-Canel preside temporalmente, al día siguiente de que Corea del Norte apoyara sin ambajes totalmente todo lo que Rusia decidiera, así mismo dijo Kim Jong-un. Entonces, que primero, ese tratamiento a nosotros tienen que reconocer, como por eso yo dije el otro día la famosa frase que tengo todavía por aquí de una precisamente una pensadora española, que es una psicóloga que se llama Silvia Congas, ¿no? Creo yo que es española, por lo menos escribe allí, que dijo que nadie es más experto en algo que quien lo ha vivido en primera persona. Nosotros lo hemos vivido en primera persona y conocemos muy bien cómo funciona ese régimen. Y desde el primer día, además de señalar todo esto que han dicho ustedes, señalamos otra cosa obvia, que al acusar de mercenarios a quienes obviamente ellos están enviando, entran en una contradicción peor que la del caso Ochoa, porque en la del caso Ochoa podían justificarse diciendo que están luchando contra el narcotráfico, que el narcotráfico es malo. Pero ellos han dicho que el internacionalismo proletario, que es como le han llamado ellos al mercenarismo ideológico o monetario, da igual, porque la ley, o sea, contradicen su propia ley. La ley cubana dice que incluso razones no económicas serían mercenarismo. Ellos contradicen el discurso de 60 años, lo pusimos aquí a Fidel Castro diciendo que con soldados cubanos podía contar todo el movimiento revolucionario internacional en cualquier lugar del mundo. Por ahí Diego puede buscar de nuevo ese audio, ¿no? Entonces, ¿cómo tú le explicas a los soldados cubanos? Porque lo otro que pasó, y por eso es que Cuba y Rusia, sobre todo Cuba, hace un trabajo
con YouTube, que le traquetea la malanga. Me llamaron de Europa alguien diciendo, pero YouTube también está en la conspiración. Es mi impresión, señores de YouTube, para borrar nuestro reportaje. ¿Por qué lo borraron? Bajo pretexto de que estábamos enseñando los rostros y violando la privacidad de unos señores que son unos señores que están ayudando a la invasión más sanguinaria y más problemática que se está produciendo en estos momentos, que es la de Rusia a Ucrania. ¿Sabes por qué quieren ocultar esos rostros? Suerte que por ahí otros lo tienen. Porque cuando vas uno por uno te vas a dar cuenta que fulano no es un infeliz. Claro. Que ellos captaron engañosamente en Matanzas, sino un teniente o un mayor, como hablamos, un mayor del ejército activo que trabaja y que está movilizado en la unidad tal, que fulano de tal es un especialista en explosivos, que mengano de tal es un tanquista. Francos tiradores, se identificaban como francos tiradores. Que tiene 60 y tantos años, se graduó de la Academia Frunze, ¿cómo se llama la academia esa? De la Academia Frunze soviética, que es fulano, es traductor de ruso. O sea, por favor. No son estos dos niños, ¿no? Entonces, inmediatamente viene por parte de la prensa, en este caso alguna prensa española, un lavado de imagen que lo dijimos que fue, pero del lado ucraniano también hay voluntarios internacionales para trivializar, para frivolizar, para relativizar la pero noticia. No es enviado, no es por un Estado. Exacto. Claro, estamos hablando de un Estado. Es decir, si un tipo en Sudáfrica le entra la locura y además es un criminal, porque el que participe del lado de Rusia en esta invasión a Ucrania es un criminal. Y nosotros, fíjate, nos apegamos a los hechos concretos, a pesar de que a veces, porque la prensa castrista todo lo hace pensando en qué les conviene o no para sus estrategias. Ayer nosotros hicimos un reportaje, ayer o antes de ayer, ¿no? Que yo me quedé con dudas. No sé si es legítima o es ilegítima, pero la voluntaria cubana que vive en Londres, que aparece vestida de militar, dije, esto le sirve también al régimen castrista para decir que hay cubanos del otro lado, y que si hay cubanos del otro lado, yo no estoy diciendo que ella es un hecho real y que puede ser usado, pero nosotros de todas maneras lo ponemos, porque es la verdad. Claro. No, la prensa castrista en ese caso hubiese dicho, no la voy a entrevistar porque no me conviene. No, nosotros ponemos lo que nos conviene y lo que no nos conviene, porque lo único que de verdad nos conviene, si queremos ser periodistas serios, mucho más serios que los acreditados en La Habana, es la verdad, es la búsqueda de la verdad. Somos un medio pequeño, pero sin embargo la noticia no pudieron frenarla. Eso es lo que les ha pasado, ¿no? Y por eso los desprestigios, ¿no? En la prensa nos han dicho de todo con nombre y apellido, nos han sacado con voces falsas, hablando como no sé qué. Han tratado de influir. Nos han puesto apodos, han mandado ganchos, de todo, etcétera, etcétera. No, ayer en un blogcito que anda por ahí... El Guerrero. Que ahora el Guerrero tiene otra voz. No, pero el Guerrero es Cuba. Pero el Guerrero dio una pista, porque el Guerrero dijo, oye, tenemos derecho a mandar soldados si quisiéramos. Bueno, esa es la versión. Ayer salió en Café Fuerte un artículo firmado por un señor que decía lo mismo que está diciendo hoy el embajador, que bueno, que esto es ya el posmodernismo, es la poshistoria, esto. Lo que decía era que presenten los contratos, que demuestren un poco la defensa de lo que había dicho el régimen cubano. Exactamente. Ese es un periodista que nosotros conocemos. Exactamente. Y que sí. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.